Buenos días, agradezco infinitamente a la dirección de este importantísimo evento Cubadisco 2023 el haberme dado la posibilidad junto con el doctor Marcos Antonio Campins Robaina de compartir en un espacio y tiempo muy preciso algunas ideas relacionadas con una trilogía de conceptos que en los últimos tiempos ha estado ocupando la atención no solamente de investigadores y cientistas sociales, sino también de actores gubernamentales por la trascendencia que tienen los mismos en los desarrollos locales. Me estoy refiriendo a los conceptos de desarrollo local, industrias culturales de la música y consumos culturales de la música. Conceptos que han sido y siguen siendo pensados y trabajados en un espacio como es la ciudad de Santiago de Cuba, ciudad musical declarada por la UNESCO en el año 2021, y que indiscutiblemente esta condición ha ido pues colocando, diría yo, un plus adicional, pero cargado de mucha información en investigadores que desde el Centro de Estudios Sociales Cubanos y Caribeños, del cual yo formo parte, y la EGREN en Santiago de Cuba, venimos ya buscando relaciones y buscando también la elaboración de nuevas propuestas que permitan a el gobierno de la ciudad de Santiago de Cuba pensar a la ciudad desde su estrategia de desarrollo territorial. Muchísimas gracias y les añado a los que ya me están viendo y escuchando que le agradezco a Nasquicet, este joven talentoso de claustrofobia. Ha buscado recursos porque no hay electricidad y bueno, para nosotros realmente no ha habido obstáculo para poder cumplir con este alto compromiso que nos asignaron. Gracias, Nasquicet, por permitir también que podamos hacer llegar a través de la magia, porque tú eres un gran mago en la informatización y en el uso de las tecnologías, este trozo de información tan necesaria para los debates y las reflexiones. El tema que nos ocupa al doctor Campins Robaina y a mí, que además me presento, soy Alisa de la Caridad Martínez Tena, profesora titular del Centro de Estudios Sociales Cubanos y Caribeños de la Universidad de Oriente, lleva por título, me voy a desviar mi mirada, Música y consumo desde la perspectiva del desarrollo local y sostenible, las políticas para la creatividad. Fíjense cómo se ha ido colocando al lado de esta trilogía: desarrollo local, industrias culturales, creativas y consumo de la música, política para la creatividad. Eso es muy importante porque en los últimos meses la UNESCO ha venido ya propugnando la necesidad de que los estados y los ministerios de cultura piensen, actúen, fomenten políticas para la creatividad por la importancia que tiene hoy para las economías locales el fomento de las industrias culturales creativas. Y ello, por supuesto, se conecta con el concepto de desarrollo local y con el concepto de estrategia de desarrollo territorial. Ante esta realidad, formulamos un conjunto de interrogantes que nos han venido acompañando en estas andanzas por la ciudad de Santiago de Cuba, con nuestros colegas que hoy, que actualmente se ocupan de estos temas desde la gestión del conocimiento de los gobiernos locales. Y bueno, pues las preguntas son las siguientes que me han posibilitado orientar esta exposición. ¿Es posible desarrollar industrias culturales locales sostenibles en Santiago de Cuba? Santiago, ciudad creativa, Santiago, un entorno, un emporio, diría yo, en el orden de la cultura, un contenedor, un espesor cultural muy importante. ¿Pueden las industrias culturales jugar un doble papel como modelo cultural y como impulsor económico de crecimiento? Aquí aparece entonces algo importante: industria cultural igual a crecimiento económico. Eso es un recurso necesario para tomar en cuenta en las estrategias de desarrollo territorial. ¿Pueden las políticas públicas promover el desarrollo dentro del sector? Políticas públicas, tenemos políticas públicas, se piensa en ellas, se piensa desde la estrategia para elaborar políticas públicas.
Está el comportamiento del sector vinculado a las colaboraciones público-privadas y o internacionales. No solamente es pensar la ciudad desde esos contenedores de relaciones estatales y privadas, sino también desde aquellos contenedores que están y que nos conectan con un espacio mucho más amplio que la geografía de nuestro archipiélago. Me estoy refiriendo a otros espacios donde las industrias culturales creativas tienen una importante presencia, ya ubicándonos en el contexto del Caribe, por solo citar. Y la estrategia de desarrollo territorial se piensa a la ciudad, a sus emprendedores culturales y a su industria de la música. Se piensa a la ciudad, se piensa a los emprendedores, se piensa a la música, a la industria de la música. Evidentemente, estas formulaciones vienen a ordenar, están ordenando ya hace un tiempo nuestras indagaciones empíricas, sobre todo empíricas, para poder entonces hilvanar los datos que la ciudad ofrece con toda una concepción de industrias culturales creativas donde la sociología ha ido encontrando asideros importantes porque es el microcampo desde donde hemos estado nosotros desarrollando este pensamiento y con ello pues ubicar estas interrogantes en un momento que para mí es muy importante cuando se habla de problemáticas sociales y culturales, es el contexto, siempre las condicionantes económicas, sociales, políticas y culturales, ambientales, marcan derroteros. Son los contextos los que nos dicen por aquí o por allá, estás equivocado, hay que pensar, hay que buscar, hay que fomentar alianzas y efectivamente cuando estamos hablando de industrias culturales creativas, la industria de la música, las prácticas, los consumos culturales, dentro de una ciudad que es creativa y desde una estrategia de desarrollo territorial, el escenario citadino aparece como el gran paraguas. Es la gran sombrilla, y aquí entonces aparecen o se sitúan un grupo de informaciones que evidentemente nos alertan, son llamadas de atención. Lo primero es que seguimos estando globalizados, estamos conectados, somos una ciudad conectada, una ciudad interconectada, y esa conectividad da una visión muy importante porque hace referencia a un dispositivo de la información y de la comunicación que hoy está sorteando obstáculos y que con una movilidad extraordinaria se está situando en espacios públicos y también en los espacios privados donde la familia también construye el sentido. Pero además hay algo importante que marcó un antes y después en estos estudios de Santiago de Cuba, que es la COVID, post-COVID, la pandemia, que si bien nos retrotrajo, hablando en estos términos, hubo un proceso de recaída, de caída, nos llevó, nos sacó de ese espacio público y nos metió en ese espacio privado. Indiscutiblemente hay algo bueno, muy positivo que nos dejó la pandemia, y es el uso exacerbado en alguna ocasión, didáctico en otra, culturalmente asumido desde otra perspectiva, y fue y sigue siendo la apropiación que realizamos de las tecnologías para continuar en esa conectividad y para seguir también informando culturalmente, para seguir gestionando culturalmente la circulación de los productos culturales, para continuar fomentando la necesidad de que la creatividad en la cultura es un recurso altamente importante. Entonces, globalización, pandemia, post-pandemia, nuevas tecnologías, nuevas no, porque ya tienen muchos años, las tecnologías de la información y la comunicación, donde el streaming vino a ser para Santiago de Cuba un recurso extraordinario. Es increíble cómo con el streaming realmente la producción musical, el catálogo musical de la ciudad de Santiago de Cuba no perdió, al contrario, ganó. Y ello también hizo posible algo muy importante, y me detendré rápidamente más adelante, cómo el uso, la apropiación de las tecnologías en el espacio privado hizo resurgir una tradición a nivel de familia,
hizo resurgir incluso nuevas maneras en el proceso de la creación y ocurrió algo para mí, o para mí no, para muchos que nos ocupamos de estos temas, muy sustantivo y ha sido un elemento, un rasgo, cuando uno habla de ese contexto en que hoy se mueve la ciudad creativa y las industrias culturales creativas, la industria de la música y todo el proceso referido a la apropiación de los bienes y servicios culturales soportados en las tecnologías. El contexto del cual hacía referencia nos ha aportado un elemento muy distintivo y es que se ha estado produciendo un tránsito de lo institucional, o sea, todos aquellos actores o una gran parte de los actores en el sector de la cultura, en el sector de los servicios, por la propia COVID y este escenario tan complicado, se fueron trasladando de la institución a lo privado. Y eso tiene también un efecto negativo en términos de en los términos de los ingresos al Estado, y es que se ha producido una descapitalización de ese sector. Y por tanto, cuando se ha producido ese tránsito, vemos como en el ámbito de familia y de grupos que expresan la cultura o de otros grupos que se han ido enrolando en estos procesos de producción y circulación de bienes y servicios de la cultura, hay una acumulación sustantiva, no solamente de capital cultural y simbólico, también una formación importante del capital económico. Estas ideas, de una u otra manera, han estado recogidas en dos importantes libros que desde Santiago de Cuba fueron publicados en el año 2021. Uno de ellos referido a los efectos del coronavirus, acercamientos plurales de la sociología, una compilación que tiene un valor instrumental extraordinario, fue un producto que se fraguó en este medio de COVID con el doctorado en ciencias sociológicas, donde hay miradas diversas y donde el tema COVID y todo lo que ha ido aconteciendo en el espacio citadino se convirtió en un recurso que estructuró ese discurso. Y está este otro libro excelente que compiló Marcos Camping, Escenas y consumos de la música, miradas diversas, donde realmente hay un enfoque micro sociológico, hay un enfoque desde la ciudad como el gran espacio donde el consumo de la música ha aparecido como un indicador de cambio, de posturas, de hábitos y de constitución de nuevos patrones. En este escenario en el cual la COVID, post-COVID, los reordenamientos de la economía, las fracturas que estamos siendo nosotros testigos de estos procesos, de estos cambios bruscos, que somos realmente parte de ellos. Evidentemente hubo salidas, se buscaron salidas para poder contener este estado de cosas desde la economía local y la economía global. Me estoy refiriendo a un concepto viejo, de larga data, pero que se incorpora en esta estructura social clasista de la sociedad cubana. Me estoy refiriendo a los nuevos actores económicos. Hay datos importantes, hay mapas donde aparece, donde se han dibujado la presencia de estos actores económicos, y ello dice realmente la pujanza de estos grupos que tienen potencialmente y demuestran con su acción citadina, económica, social, la tenencia no solamente de habilidad y capacidad, sino también de recursos para poder hacer de la cultura o para poder hacer de ese bien social, bien público, una fuente de ingreso para su familia y también para las arcas del Estado. Pero hay algo importante que nos ha llamado la atención, y es que en estos datos, en estas informaciones que con mucha frecuencia nos topamos en revistas, en periódicos, en Cuba Debate, no aparece con la misma claridad con que se han designado, se han clasificado los actores económicos a los emprendedores culturales. Eso es algo que desde el orden
empírico tiene una trascendencia y que se ve su ausencia entonces en las estrategias de desarrollo territorial. Los emprendedores culturales son actores también dentro de ese concierto de nuevos actores económicos. Y cuando uno ve, por ejemplo, esa clasificación que se hace, puedo rápidamente enunciar actores económicos en la producción de alimentos, en la reparación, en los mantenimientos, en los servicios y otros 3 o 4 más que conforman esa nueva clasificación y estructura de los emprendedores económicos. Bueno, pues hay un gran ausente, que es el emprendedor cultural. Los emprendimientos culturales, los emprendedores culturales son hoy resortes importantes de las estrategias locales y que junto a estos otros también contribuyen de una manera a veces decisiva en los desarrollos de esos emprendimientos locales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues fíjense, el nuevo escenario, COVID, reordenamiento, pandemia, globalización, descapitalización de una parte del sector institucional por su tránsito hacia lo privado, y la emergencia de un actor local que es el emprendedor cultural. Entonces, estos elementos pues llaman la atención y desde el orden de la instrumentación de acciones para potenciar la creatividad, evidentemente, estos elementos forman parte de las actuales agendas que se construyen a nivel de gobierno para poder dirimir los problemas y obstáculos y realmente hacer que la política de inclusión sea una práctica común y recurrente en el gobierno de Santiago de Cuba. A esta altura nosotros estamos en condiciones de advertir que hay un nuevo ecosistema asociado a las industrias culturales. Hay una nueva manera, se está construyendo un modelo de hacer, de pensar, de dirigir los procesos de creación desde los emprendimientos culturales y los emprendedores culturales. Porque comparecen varios elementos que se articulan. Uno, la innovación social. Increíblemente, esa capacidad que tiene el cubano de reinventarse, esa habilidad que tiene el cubano históricamente de sacar donde no hay, y eso es algo que nos enaltece, porque esa expresión de la cotidianidad, de que nos reímos de nuestras desgracias, hasta de nuestras desgracias, están empatadas, ¿no?, con esa capacidad, habilidad de buscar en un espacio, un huequito, algo que nos permita seguir subsistiendo y que nos permita seguir creando. Entonces, la innovación social, la creatividad, las relaciones socioculturales que se están fomentando hoy, es increíble. Ustedes separan, nosotros nos hemos ido elevando a través de nuestros eventos, que de ello hablaré rápidamente más adelante, de 2 importantes eventos que se está desarrollando desde la EGREN, y nos damos cuenta de que hay nuevos tejidos asociativos, de que hay nuevas relaciones socioculturales, de que hay un armazón que se está tejiendo alrededor de esos emprendedores culturales, cuya salida más expedita es un producto cultural, es un servicio cultural a segmentos de la población que están ávidos también de asumir, consumir, de apropiarse de ello. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en este nuevo ecosistema, en este nuevo modelo de concepción de industrias culturales creativas, desarrollo local y estrategia de desarrollo territorial, las tecnologías de la información y de la comunicación aparecen, sostienen, consolidan, afianzan esta mirada tan importante que hay que colocar cuando nosotros hablamos de pensar a la ciudad, de pensar una política de la creación, pensar en esos actores culturales, esos emprendedores culturales, porque las tecnologías está contribuyendo de manera acelerada a la conformación de nuevos universos y repertorios. Y en esos universos y repertorios hay también muestras y maneras fehacientes de
de poder hacer de su espacio, de su familia, de su institución, porque también en las instituciones se producen estas mixturas, nuevas maneras de poder hacer de la cultura un recurso sustantivo de la economía local. Y con ello nosotros estamos ya asistiendo, y es la tercera idea, el contexto, la transición, la transición y los emprendimientos, y hay otra idea importante que comparece en este análisis y tiene que ver con la presencia, porque ya en Santiago de Cuba hay una presencia, hay una existencia, hay un funcionamiento, hay una relación, hay una organización de emprendedores y emprendimientos culturales. Eso es muy importante, sumamente importante. Miren, no solamente en el orden de los servicios, porque también detrás de los servicios está el plus de la cultura. Detrás de los servicios hay una práctica cultural de larga data. Pero me estoy refiriendo a otro espacio donde hay un emprendimiento cultural muy importante, y que cuando usted mira este y mira al otro y camina por la calle del Callejón del Carmen o por en nuestro corredor patrimonial, las enramadas, o el fin de semana usted asiste a lo que hemos llamado popularmente a las noches de Santiago, el investigador social, el cientista social, ese sociólogo que está ahí escudriñando, dice, aquí hay algo, aquí está pasando algo, acá hay un fenómeno cultural importante, y que efectivamente este fenómeno se ha estado llamando la existencia, la conformación de un grupo de emprendimientos y emprendedores culturales que ya se están relacionando entre sí, que están ya creando prácticas de concertación de relaciones mercantiles, que ya se están haciendo partícipe de lo que hace uno, como por ejemplo Arte Patio, ¿no es así? Aquí se llama de esa manera. Con su plataforma en Facebook, ir a esas plataformas y darnos cuenta de cómo estos emprendedores culturales han comenzado también a digitalizar su proceso de creación cultural. Entonces, es un nuevo ecosistema. Estamos en presencia de un nuevo ecosistema de la cultura sostenido en este actor tan importante que es el actor del emprendedor cultural. Llegado a esta altura, nosotros estamos entonces en condiciones de poder seguir hurgando para decirle al gobierno, aquí hay, mire gobierno, aquí hay un mapa, aquí estamos dibujando lo que está ocurriendo en Santiago de Cuba, un fenómeno empírico, pero con un sustrato teórico muy importante y con una connotación metodológica también sustantiva, porque esas personas hay que seguirles, hay que escucharlas, hay que pulsarlas, hay que enamorarlas, hay que incluirlas. Por tanto, la vocación de inclusión es sumamente estratégica para las políticas de desarrollo local. Esa fragmentación a la que todavía estamos asistiendo desde el sistema institucional no puede seguir continuando siendo un recurso para hablar de un desarrollo local sostenible o para hablar de un desarrollo local inclusivo. Por tanto, en este concierto, en este panorama nuevo que tiene Santiago de Cuba como ciudad creativa, los emprendedores y emprendimientos culturales son hoy recursos vitales para pensar a la ciudad, para pensar la estrategia y para pensar en una política para la creatividad. De ahí que estamos proponiendo, ya recuerdo que en julio del pasado año, cuando desarrollamos el primer taller internacional de industrias culturales creativas dentro del marco del gran festival del Caribe, porque aprovecho también para decir que Santiago de Cuba, desde la IGREN y desde mi centro de estudio, hemos estado nosotros creando espacios de concertación, de discusión, de diálogo, de un gran esfuerzo intelectual y empírico, donde en una misma mesa, en un mismo local como es el Teatro de la Biblioteca Elvira Capa, ese monumento a la literatura y al libro, ha sido genial, porque hemos estado creando una sinergia para que esos emprendedores y emprendimientos culturales puedan tener ese espacio para
no solamente mostrar sus productos, sino también para hacer propuestas, para buscar consensos, para tejer relaciones. Y ese clima forma parte de ese nuevo ecosistema en el que Santiago se encuentra en estos momentos. De ahí que nos hemos apropiado, la EGREN, Estudios Siboney de Santiago de Cuba, mi centro de estudio, nos hemos apropiado de esa política de la UNESCO discutida, ha comenzado a ser discutida para ir conformando esa agenda que le permita al gobierno revisitarse, repensarse. La ciudad, Santiago de Cuba es ciudad creativa, por tanto, ciudad creativa tiene que ser el núcleo, a mi modo de ver, o uno de los núcleos, para no ser absoluta, porque aquí los absolutos no tienen espacio, es la relatividad, pero para ser uno de los nodos más importantes de la estrategia de desarrollo territorial. Entonces, tenemos que preguntarnos, bueno, pues la ciudad creativa como concepto, la ciudad como consumo, es un ordenador de la estrategia. ¿Qué política pública se desprende de este escenario, de este nuevo ecosistema que permita que los emprendimientos culturales formen parte de la arca de la economía de Santiago de Cuba y que aporten a ese 1%, que puede ser 2%, que puede ser 5%? ¿Cuántos emprendimientos y emprendedores culturales son los verdaderos aliados de los gobiernos locales a nivel de Consejo Popular? Entonces, sobre eso, sobre estos temas, realmente nos encontramos hoy debatiendo, pensando, reflexionando y tratando de que Santiago de Cuba sea y siga siendo esa ciudad abierta, esa ciudad cultural noble, esa ciudad donde la música, la ritualidad, el paisaje, la sonoridad, las carcajadas, el choteo, donde detrás de cada uno de estos elementos que caracteriza la idiosincrasia santiaguero hay un emprendedor cultural y hay un emprendimiento cultural. Grosso modo, son las ideas en las que nos debatimos hoy. Hay toda una agenda. Nosotros llevamos 2 años con estas ideas. La tesis de doctorado de hoy doctor Marcos Campins Robaina ha sido el sostenedor de lo que después se ha venido fraguando y sigue siendo uno de los elementos que constituyen base para las reflexiones y los debates, como por ejemplo estamos realizando en el día de hoy. Muchísimas gracias. Son pinceladas que he estado aportando, dejando siempre claves para pensar. Insisto, Santiago de Cuba, ciudad creativa, Santiago de Cuba, ciudad de consumo, Santiago de Cuba, contenedora de un espesor cultural donde los emprendedores y emprendimientos culturales comienzan a formar parte de una relación armoniosa, donde hay también tensiones, por supuesto, donde también se avisoran cambios. Entonces, la estrategia de desarrollo territorial de Santiago de Cuba deberá repensarse, deberá voltear su mirada a esos diagnósticos que forman parte de ese documento, que es la principal herramienta para el desarrollo a futuro y mostrar de que la estrategia se parece a Santiago, porque Santiago de Cuba es la ciudad creativa en la música. Muchísimas gracias. Como decía la profe Alicia en su intervención, parte de cómo repensar esas políticas culturales en cada uno de los territorios, en cómo pensarlas, en cómo instrumentarlas, está precisamente el kit de que pueda vincularse o no y desarrollarse o no en cada uno de los territorios. En este mismo sentido hay un concepto que nosotros queremos evaluar y, o sea, en este caso compartir con ustedes, un concepto que se ha venido trabajando desde el CESCA en la Universidad de Oriente y en las últimas investigaciones que se han hecho con respecto al tema, y es evaluar la ciudad como el concepto de la ciudad como consumo. Y evaluando a la ciudad como consumo, debemos entender por todos aquellos espacios urbanos que existen en la ciudad que tienen potencialidades culturales y que son utilizadas por los diferentes gestores culturales en función del desarrollo de estas políticas en cada uno de los territorios. El dominio que se tenga
por parte de las instituciones culturales y de los gobiernos locales de la movilidad en estos espacios y la mediación que se haga entre estos gestores culturales, escenas musicales o culturales de la ciudad, en esos espacios creativos que tiene el territorio o núcleos creativos que tiene el territorio, en este caso dirigido a la música y los entornos a través del músico y la música que se pueda realizar en las ciudades, va a radicar la esencia del movimiento y la perdurabilidad en el tiempo de los diferentes desarrollos y contextos en que se va a mover el desarrollo de la música, valga la redundancia. Es importante que en el marco del desarrollo local de cada uno de los territorios y en la estrategia hasta el 2030, la estrategia de gobernanza hasta el 2030 que han desarrollado cada una de las direcciones de las asambleas municipales de los gobiernos en los territorios, se contemple una estrategia para el desarrollo cultural del territorio. Y en el caso de Santiago de Cuba debe contemplarse, por supuesto, y de hecho se trabaja en función de ello, relacionado con mayor importancia sobre la música como eje troncal de todo el desarrollo, los campos creativos que puede contar la ciudad. Elementos muy claves como el reimaginar la movilidad de artistas y profesionales de la cultura, tema que abordaba la profesora en una de las diapositivas que exponía, así como la protección a la diversidad, la igualdad de género, un paso adelante, un paso atrás, en la medida en que sea asumido o no por estas instituciones culturales y por los gestores culturales. Hoy es muy común hablar del tema de industrias culturales y de industrias culturales creativas, pero estas industrias culturales creativas no, en el caso de Cuba y en el entorno de la municipalidad, no va a ser otra cosa que el desarrollo de aquellas habilidades y el desarrollo de aquellas potencialidades creativas que tienen los diferentes artistas y los diferentes gestores culturales, y el vínculo que se puede establecer entre el artista, en toda la expresión de la palabra, artista músico, artista plástico, el teatro, de todas las manifestaciones culturales, y los diferentes gestores culturales de conjunto con los espacios creativos o espacios culturales que pueda tener la ciudad, como decíamos anteriormente, van a enriquecer la vida cultural de estos territorios. En cada una de las instituciones culturales debe, y de hecho hay que desarrollar una política de fomento y de apoyo a ese creador cultural para que pueda desarrollar todas aquellas potencialidades en función del desarrollo local de cada territorio. A partir de esas potencialidades, vuelvo a repetir, que tienen cada uno de los territorios, pero que cuenta también con los diferentes actores y gestores. Buscar la sinergia exacta entre la mediación que debe hacer la institución cultural como representante del Estado, de conjunto con las nuevas formas de gestión que hoy subsisten y que subyacen en cada uno de estos territorios, va a buscar el equilibrio ideal para que esas políticas puedan desarrollarse. Es por eso que en algunos territorios, más que otros, usted puede apreciar el desenvolvimiento del punto de vista conceptual y del punto de vista cultural de los diferentes artistas. Es por eso que Santiago de Cuba pudo ser declarada Patrimonio Cultural de la Nación, su carnaval, pero pudo ser también declarada como ciudad referente de Iberoamérica en la música y pudo ser declarada por la UNESCO como ciudad creativa en la música, porque es la música el eje troncal, como decíamos anteriormente, que va y por la cual se va a mover toda la manifestación cultural que en Santiago pueda desarrollarse. Es muy común pasar, a diferencia de cualquier otra ciudad, en cualquier espacio urbano que cuenta la misma, y usted ver las diferentes manifestaciones de los géneros musicales que aquí coexisten, géneros raigales que se mantienen precisamente con una salud. No por gusto la trova ya es patrimonio nacional, el son ya es patrimonio cultural de la nación. O sea, esas potencialidades y esas características en el orden de la cultura que tiene una ciudad específica, si es aprovechada y conscientemente intencionada por parte de las autoridades locales, gubernamentales y culturales, en función del apoyo al desarrollo cultural de la ciudad, va a lograr indiscutiblemente y en correspondencia con lo que se planteaba anteriormente,
toda esa diversidad de voces que ocurren en la ciudad en función de el desarrollo de la cultura. Y va a traer consigo, por supuesto, que exista desde el punto de vista de la gobernanza cultural en cada territorio, pues una adecuada política en función de apoyo y en función del desarrollo de cada una de estas capacidades. Ver la cultura y ver la música desde las potencialidades que puedan presentar los territorios a partir de contar, en el caso nuestro, con un sistema institucional de la cultura, pero sobre todo con un sistema de enseñanza artística que recoge y apoya desde los primeros niveles de vida de los estudiantes hasta tener filiales de estudios superiores de cada una de las manifestaciones, pues va a institucionalizar esa enseñanza como aportación fundamental a el desarrollo que posteriormente pueda haber o no en cada una de las ciudades. Amén de aquellas migraciones que ocurren en la ciudad, sobre todo en las ciudades del interior del país, hacia las capitales de provincias y o sea, de manera mucho más acentuada hacia la capital del país. O sea, la correcta utilización de esos espacios urbanos que presenta y que aporta cada ciudad con el desarrollo de todas esas capacidades creativas que puedan tener los diferentes núcleos creativos de la ciudad en función de la transformación social y del entorno geográfico-cultural que se puede asumir de cada uno de los territorios, va a estar precisamente la esencia y el reto a la vez de las direcciones institucionales y las direcciones también de cada nuevo emprendimiento que se pueda hacer en el territorio. Volver a las escenas de la ciudad, las escenas culturales, aquellas escenas que son microescenas, pero también aquellas que son locales, que desde esa localidad trascienden hacia el país y trascienden hacia el mundo, y aprovechar precisamente las potencialidades de una y otra, estará la esencia de toda política que se puede hacer en desarrollo cultural de una ciudad. Construir sectores culturales y creativos que sean, en primer lugar, resilientes, pero también que sean sostenibles, tiene que ser, y de hecho hoy constituye una de las prioridades de cada gestor cultural y cada proyecto que en el orden de la cultura se pueda ir gestando. No podemos seguir viendo la mantención de la cultura desde la institucionalidad centralmente localizada. Por ejemplo, no puede ser el ministerio, a nuestro criterio, el Ministerio de Cultura, quien geste todos los proyectos culturales que pueden ser sostenibles en un territorio. Lo vemos de manera contraria y armónica a la vez. O sea, tienen que ser las y los territorios y los principales cultores, investigadores y creativos de cada uno de esos territorios los que tienen que y deben proponerle al Ministerio de Cultura aquellos proyectos socioculturales que pueden y de hecho van a transformar la ciudad y que por supuesto tienen que estar en correspondencia con la política cultural que traza el ministerio. De esa manera es la única o la vía principal que creemos, para no ser absoluto, en que los territorios realmente pueden lograr una gobernanza cultural independientemente de lo que desde el punto de vista ministerial o institucional puede establecerse. Ojo, con esto no estamos desconociendo la institucionalidad y el papel de la institución cultural en el desarrollo cultural de un territorio. Todo lo contrario, viene a reafirmar el papel de la institucionalidad y de las instituciones culturales en apoyo a aquellos proyectos que se gestan a partir de la gestión cultural y de la mediación cultural que pueda hacer entre el creador, entre las instituciones, y tanto culturales como de gobierno, y sobre todas las cosas en que se postergue al futuro todas esas acciones de transformación y todas esas acciones que culturalmente van a potenciar la identidad cultural de cada uno del territorio y de cada uno de los núcleos creativos de los territorios. Otro elemento que podemos nosotros ver y que tiene relación con la profe planteaba es que urge que en cada uno de los territorios sea aplicable como premisa fundamental una encuesta de consumo cultural. Solo a partir de la aplicación de una encuesta de consumo cultural con carácter territorial
y con elementos, por supuesto, que pueden de manera armónica buscar la regularidad en cada uno de estos territorios para tener un consumo, lo que se consume de manera, en materia de cultura, en materia del país. Pero repito, las encuestas de consumo para poder realizar una adecuada estrategia, o sea, para poder implementar una adecuada estrategia de apoyo a la gestión cultural y a los procesos creativos de cada uno de los territorios, tiene que partir desde ese propio territorio, a partir de que pueda identificar las características primero de las diferentes escenas que se dan en el territorio, desde los diversos y variables consumos según grupos etarios, según género, según raza, o sea, las diferentes variables que puedan incidir en que determinados consumos culturales se manifiesten de manera más intensa en determinados grupos sociales, en determinadas regiones o en determinados barrios de cada uno de los territorios, y cómo a partir de eso el gobierno local, las instituciones culturales de la localidad, pues pueden potenciar y servir de mediadores hacia el cumplimiento de la política cultural que dictamina el país. O sea, no podemos seguir viendo el problema que se va a solucionar desde las instituciones nacionales, desde las políticas de manera general que se puedan trazar, porque cada territorio tiene especificidades diferentes, tiene desarrollos económicos diferentes, por lo tanto también tiene capacidades intelectuales diferentes que tienen que ponerse en función, cada una de ellas formando una tríada perfecta en cuanto al funcionamiento y al nivel de responsabilidad y al nivel de integración entre cada una de ellas, para poder entonces lograr un desarrollo armónico en cada uno de los territorios. Grosso modo, creo que lo que hemos abordado hasta acá, más que el hecho en sí de la música como fenómeno social y las funciones sociales de la música, está precisamente en el abordaje integral que podamos dar al desarrollo del músico. Cómo poder, desde estrategias locales, tener la fabricación de instrumentos musicales que pueda aportar y sustituir a aquellos instrumentos que hoy no tienen determinados grupos musicales y que tienen que incluso tornarse o rotarse en los centros de enseñanza artística a partir de todas las disposiciones que hay extraterritoriales con respecto al país en determinados temas de política y de política cultural de manera general. En todos estos elementos y todas las potencialidades del desarrollo de las diferentes industrias, no podemos ver con este sentido, o sea, un concepto que queremos o una idea que queremos entrar también a considerar, es que no solo puede verse el desarrollo cultural, musical, de manera general cultural, de un territorio como responsabilidad exclusiva del Ministerio de Cultura, sino el desarrollo cultural en el amplio concepto de la cultura como concepto, de cultura como concepto, tenemos que verlo en la integración que desde cada territorio las diferentes áreas del sector económico puedan realizar en función de tener precisamente un pueblo mucho más culto, un pueblo mucho mejor preparado, que puede enfrentar la defensa de nuestra identidad cultural y la defensa de nuestra soberanía patria a partir de los núcleos conceptuales de nuestra cultura y de nuestra historia. Creo que con esto un poco que cerramos y dejamos, por supuesto, espacios para el debate que, como decíamos, pueden ir viendo en la medida de nuestras presentaciones, que van a estar saliendo los WhatsApp de ambos profesores, así como los correos electrónicos donde podemos también intercambiar diferentes tipos de bibliografías e investigaciones que se han hecho al respecto, que le puedan servir para cualquier gestión de proyectos que puedan realizar, y también como intercambio algunas dudas que, por supuesto, por el tiempo no podemos abordar. Muchas gracias.